Muy buenas tardes, queridas hermanas y hermanos. Tengan un feliz sábado. Que el Señor pueda bendecirles a cada uno de ustedes. Durante esta tarde vamos a hacer la presentación del programa Santuario de Esperanza. Más o menos lo que yo intentaré hacer será presentarles un poco del material, hablarles del santuario. Les voy a presentar, quizás no decirles esta es la lección 1, la lección 2, pero sí en el orden en que aparece el folleto. No sé. Ya. Vamos a ver si se logran ver algunas imágenes aquí durante la presentación. Y es importante que entendamos algo, maestras, directoras de Ministerio Infantil. Es necesario entender que este material, que este programa fue diseñado especialmente para evangelismo. Santuario de Esperanza fue diseñado especialmente para evangelismo. Las 15 lecciones de este material todas tienen un llamado, todas tienen una decisión que los niños deben tomar. Y en la lección número 10, la decisión es bautizarse. Santuario de Esperanza, después de esta etapa de estudios bíblicos, son 15 estudios bíblicos, estamos hablando un poquito más de un trimestre. La segunda etapa son las campañas evangelísticas, esas campañas que serán por los niños, no por maestras, no por invitados especiales, serán los niños. Cada iglesia o cada grupo o cada directiva que tenga sus niños estudiando hará una campaña, escogerá uno de los niños de su iglesia, no un niño invitado especial allá de Tangamandapio o de allá de Tongolola o de donde sea, no, de su iglesia, y a ese niño lo vamos a invitar a una reunión y se lo vamos a capacitar y le vamos a dar los temas, porque los temas seguirán siendo del santuario. No es una semana de oración, es una semana de campaña. Y esperamos que allí, en ese lugar, hayan bautismo. Es más, en el programa de noviembre, donde estará el santuario, ya la maestra mencionó que será de tamaño natural, real. Ustedes pueden ver, aquí está el altar del sacrificio. Este era el tamaño real. Este fue hecho de tamaño real. Y así se hará todo el santuario. ¿Se imagina usted la experiencia de estar acampando en tiendas desde el día viernes en la noche, ver el santuario? Ya vamos a ver nosotros más o menos cuáles eran esas dimensiones, y ahí se terminarán de hacer los últimos bautismos. Así que en su mente debe quedar la idea de que Santuario de Esperanza es evangelístico. Por lo tanto, en los primeros que usted debe pensar al hacer su pedido de folleto es en los niños visitas, los no bautizados o los niños que son de la iglesia pero que no son bautizados. Se estará aprendiendo todo del santuario. Miren, yo les aseguro que al finalizar, si cada uno de nosotros hace un trabajo a conciencia, al finalizar estas 15 lecciones, nuestros niños sabrán del santuario más que la mayoría de miembros de nuestra iglesia. Y eso hace un cambio. Necesitamos en la iglesia, mire, todos hablamos que la iglesia debe cambiar, que hay pecado en la iglesia, que no se hace como se deben las cosas. ¿O no ha escuchado muchas voces de crítica a usted así? Que la iglesia ya no es lo mismo. Seamos agentes de cambio. Aportemos nosotros. La doctrina del santuario es la única doctrina que nos hace peculiares, diferentes a las otras iglesias. Esta doctrina del santuario no la compartimos con ninguna otra iglesia. No, hermano, que el sábado, hay otras iglesias que guardan el sábado, no solo nosotros. No, que el espíritu de profecía, hay otras iglesias que creen en el espíritu de profecía, tal vez no la hermana White, pero tienen una concepción de la doctrina del espíritu de profecía mucho más fuerte que la nuestra. Solo el santuario. Saben que uno de los problemas más grandes que tuvimos a la hora de diseñar el material era encontrar las imágenes. Porque de todas las demás doctrinas, incluso de la segunda venida, uno puede encontrar imágenes en internet, buscándolas por aquí, se puede. Pero imágenes sobre el santuario no. Y estas imágenes han tenido que ser diseñadas por ilustradores especiales de nuestra iglesia.
para poder tener. Usted puede buscar en internet y no va a encontrar esta calidad de imágenes. ¿Por qué el folleto se hizo grande? Cuando lo comencé a diseñar, lo estaba diseñando tamaño carta. Alguien me dijo algo que nunca pensamos en eso, pero qué bueno, ¿verdad? Porque por ahí en algún lugar dijeron, le vamos a sacar copia al folleto. Ya lo pensaron, ¿verdad? Y cuando lo vieron dijeron, pero es que es más grande que el tamaño oficio. No me cabe en la impresora que tengo para escanear. En realidad no fue eso. La hermana Perla vio un material bíblico y a ella le encantó el tamaño. La verdad que imagínese usted un niño con ese folleto trabajando en su mesa, con sus colores, con sus lapiceros. El folleto o cada lección está diseñado en 2 páginas. En una página está la lección con toda la información y las preguntas, y en la otra página es una página de trabajo para que los niños puedan trabajar. Así que ellos pueden trabajar libremente. 15 lecciones son las que trae y esperamos que en estas 15 lecciones el niño pueda aprender qué es el santuario de esperanza. Éxodo capítulo 25, versículo 8. Recién salido el pueblo de Israel de Egipto, apenas habían llegado al monte Sinaí, y el Señor le dijo a Moisés, y harán un santuario para mí. Esa fue la orden. Harán un santuario para mí. ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era? Y habitaré en medio de ellos. Muchas veces al pensar en los santuarios paganos, en la adoración hacia Dios, nosotros nos perdemos en el verdadero significado del santuario. El significado verdadero del santuario era mostrar a Dios como un Dios personal. Los egipcios tenían a sus dioses allá, lejos, en la luna, en las estrellas. Pero Dios era un Dios tan personal que quería habitar en medio de ellos. Yo no sé si a ustedes, mis queridos hermanos, hermanas, no sé si esto a ustedes les llena de una alegría. Para mí me vibra el corazón saber que mi Dios, el Rey del universo, el deseo más grande que tiene es vivir conmigo. No sé ustedes. Si algunos quisieran vivir con el presidente, unos con los jugadores del Real Madrid, ¿verdad? Otros quisieran... No sé con quién quisiera vivir usted, pero saber que el Rey del universo quiere vivir conmigo. Que nuestros niños entiendan en estas 15 lecciones al enseñarles que Dios quiere tener una relación íntima y real con ellos. Ahora, ¿saben que hay algo importante acá? Antes de continuar, el santuario tiene como objetivo mostrar el camino de la salvación. Los adventistas presentamos el plan de salvación para cada persona en 3 pasos. Primero hablamos de la justificación, que es cuando yo me encuentro con Cristo y Cristo me perdona mis pecados. Cuando yo me bautizo soy justificado, no importa cuántos pecados hayan sido. Y yo no necesito pagar por ello. Yo llego al Señor y el Señor me perdona. Por lo bueno que soy, no. Cristo me justifica, se pone en mi lugar y yo recibo la salvación. Luego el segundo paso es la santificación, un proceso que dura toda la vida hasta que Cristo venga, y entonces se dará lo que nosotros conocemos como la glorificación. Estos 3 pasos en el plan de salvación se muestran, se presentan en el santuario. El santuario no fue dado simplemente para que hubiesen sacrificios, ofrendas. Dios ocupa ofrenda, Dios ocupa que le llevemos cordero. No, Dios no necesitaba de eso. Dios, como leímos en el pasaje anterior, quería habitar entre sus hijos y que aprendieran sus hijos de primera mano el plan de salvación. Así que así fue diseñado el santuario. En el atrio nosotros encontramos el momento de la justificación. En el lugar santo encontramos el paso de la santificación. Y en el lugar santísimo, la glorificación. Eso es todo lo que enseña el folleto. Solo que no con esas palabras. No queremos aturdir a nuestros niños.
les enseñamos ese mismo plan, paso a paso. Interesante, cuando Dios le da el modelo a Moisés. Miren, en el folleto van a encontrar ustedes en cada lección que muchas veces a los niños se les pide cuánto medía en centímetros o en metros tal cosa. Ahí en el folleto, aunque damos el dato, usted no olvide este dato. La Biblia, la Reina Valera, y en hebreo, ¿verdad?, usa la medida de codo, 1 codo, 2 codos, 10 codos, 50 codos. ¿Cuánto es un codo? Según el comentario bíblico adventista, en los tiempos del santuario, un codo equivalía a 44.45 centímetros. Eso era un codo, 44.45 centímetros. Hay un detalle, en la Biblia el codo no siempre midió lo mismo. El codo no siempre midió lo mismo. Pero para el caso de este estudio y basados en el comentario bíblico adventista, en el tiempo de Moisés para el pueblo de Israel, el codo era de 44.45 centímetros. Dice el libro de Éxodo, más de la mitad del libro de Éxodo es solo sobre el santuario. Podríamos decir nosotros que el tema principal de Éxodo no son ni los 10 mandamientos, no es ni la salida de Israel de Egipto, es el santuario. Medía 100 codos de largo, la parte exterior, el atrio. Eso equivale a 44.45 metros, casi media cuadra. Eso era el largo del atrio, estamos hablando del atrio. Y el ancho del atrio era de 22.23 metros de ancho, la parte del atrio. Luego estaba la tienda. Y aquí pueden ver ustedes las medidas. Fíjense, hay un detalle muy interesante. El alto de la tienda, esta es la tienda donde está el lugar santo, el lugar santísimo, era de 10 codos. El alto, 10 codos equivale a 4.45 metros, 4 metros y medio. ¿Qué? ¿Casi así? Un poquito menos así. Era el alto de la tienda. Era el alto de la tienda. Pero el detalle interesante es este, que la parte del lugar santo tenía 10 codos de alto, 10 codos de ancho y 10 codos de profundidad. ¿Qué figura formaba esa? Las maestras que están, ¿quiénes son maestras de la escuela? ¿Qué figura es esa? Que tiene lo mismo de medida de alto, de ancho y de profundidad. ¿Qué es eso? No les entiendo. ¿Cuadrado? No, no son cuadrados. Es un cubo. Y un cubo perfecto. El lugar santísimo era un cubo perfecto, 10 por 10 por 10. Pero otro detalle es que el lugar santo era tener 2 cubos. El lugar santo tenía 10 por 10 por 20. Dato curioso, no sabemos por qué. En el lugar santísimo estaba la perfección de la presencia del Señor. Posiblemente por eso. Los niños aprenderán a calcular estas medidas y verán cuánto mide cada cosa. ¿Se imagina usted y póngase ahí, saber que el niño le estuvo diciendo a usted, mira hijo, el santuario medía 100 codos, 44 metros. Hay niños que todavía, miren, a pesar de que ya de 7, 8 años, pero muchos de ellos todavía no tienen la noción de espacio. No la tienen. Qué contentos están aquellos, ¿verdad? Pero usted le da esas medidas y cuando usted lo lleve allá, al ECA, al santuario, cuando le toque pasar por el santuario, porque su grupito va a pasar, va a entrar por la puerta del atrio, va a pasar por el lugar santo, usted, mira, esto era lo que les decía que medía, así de alto les decía que era. ¿Se imaginan ustedes eso? Lamento a aquellos que no van a poder ir porque no van a haber cupos. Para 3,000 personas se habilitaron cupos nada más. Y no sé, 200, escuché que es de hermana Perla que quedaban nada más, ¿verdad? Como para todo El Salvador, no para la asociación. Esa experiencia de aprender 15 lecciones sobre el santuario, de pasar por una campaña, pero después ir allá, será una experiencia que jamás olvidarán los niños de esa escuelita sabática, hermano. Ahora, ¿de dónde aquella nación de pobres
Sacó tanto, porque el santuario, aunque era una tienda, aunque era móvil, era algo de lujo, hermano. Solo materiales de primera calidad. Saben que el Señor le pidió ofrendas a ellos y los israelitas trajeron ofrendas. ¿De dónde sacaron todas esas ofrendas? De lo que le habían pedido a los egipcios. Sí, es cierto, los israelitas sacaron riquezas de Egipto. La gente se las dio. Tomen, váyanse. Aquí están estas 500 libras de oro, pero váyanse. Y las agarraban y el que la agarraba era suyo, se lo llevó. Cada quien agarró, porque el Señor mandó a las mujeres, les dijo, vayan donde su vecina y pídanle. Y las israelitas bien mandadas fueron donde la vecina. Y la vecina llorando porque se le había muerto el primogénito con aquel gran dolor. Antes que se me mueran los otros, aquí está, llévenselo. Cuando Dios pide, el pueblo no fue mezquino. Llevó tanto, dice Éxodo 36, 5 y 6, que llegaron los maestros de obra y le dijeron a Moisés, traen mucho. Es demasiada la ofrenda, diles que ya no traigan. Y un día Moisés se paró ahí, porque de mañana llegaba la gente haciendo las grandes colas, llevando un gran montón y le dijo, ya no, rieguen la voz, ya no queremos, ya suficiente. Muchos se quedaron llorando. Querían aportar para el templo. De gracia recibisteis, dad de gracia. En una semana tocaba el programa del 13º sábado. Allá en mi pueblito, en Usulután, en la iglesia a la que yo asisto. Una de las maestras, cuyos hijos también estaban en edad de la escuelita, andaba por el mercado y sus escasas finanzas apenas habían dejado $1 en su bolsa. Y se acordó de sus 2 niños, que a sus 2 niños les gustaba la fruta. Y pensó en llevarles $1 de guineos. Y vio unos guineos hermosos. Pero se acordó que la semana que venía, el sábado que venía, el 13º sábado. Y como ella era maestra de clase, se acordó que algunos de los niños no tenían trajes. Y vio un puesto de esos donde venden retazos de telas así, ¿verdad? Y vio unas telas y se imaginó que con ese poquito de telas ella podía hacer un par de trajes. Y en lugar de gastar el $1 en los guineos para sus niños, lo gastó en comprar las telas para su clase, para que tuvieran un mejor programa. Hizo los trajecitos lo mejor que pudo. Y el sábado un par de niños de su iglesia pudieron salir con su trajecito. Porque qué bonito es, ¿verdad? Cuando los niños salen, llevan su... Le gustó la presentación aquí de las esposas de los pastores y los pastores aquí. Todos andaban con su traje. Pero una de las maestras, porque usted sabe que el diablo es terrible, hermano, dijo, uy, qué feas esas telas, de las baratas compró. Ella no sabía que la pobre maestra había dejado sin bananos, sin guineos a sus hijos por llevar esos trajes. Esa maestra era mi esposa. Y aquí está Estercita, la niña que se iba a comer los guineos y no se los comió. Mi esposa y yo, si algo hemos aprendido en esta iglesia, es que en mi iglesia local las cosas jamás se van a hacer si yo no pongo de mi parte. ¿Sí? Lo que le dije al principio, que no fue de esta asociación, aclaro, que escuché de algunas maestras, fotocopias le vamos a sacar. ¿Saben qué es lo primero que pensé? Qué gente más miserable. Sí. ¿Cuánto? 2.25 vale, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar aquí honestamente. Yo voy a tener 2 intervenciones de 30 minutos nada más. Ya llevo 22 aquí. Esto, su servidor, yo soy el diseñador de todo esto. Comenzamos a hacerlo desde el 10 de noviembre. Pónete de pie, Estercita, póngase de pie. Aquí está Estercita.
es la que me ayuda a hacer estos dibujos. ¿Cuántos le dan la bienvenida a Esthercita? Levanten su mano. Ella es ilustradora, está estudiando en la universidad, en una de nuestras universidades adventistas, diseño gráfico, y estas ilustraciones no se pueden conseguir fácil en internet, inclusive en sitios de pago no se consiguen, y ella nos los hizo. La niña que se quedó sin los guineos ahora hace los muñequitos para el ministerio infantil. Ella, Josías, el hijo del pastor Pacheco, también nos ayudó con algunas imágenes, y su servidor es el que monta todo esto. Este folleto en la imprenta, cuando se manda a hacer así en cantidades, no va a costar menos de $3. El hermano que nos lo está haciendo también está poniendo de su parte. Lo ha puesto, hermano, así lo van a recibir los niños, a colores. Les aclaro, de mejor calidad que estos, porque estos tuvieron que hacerse digitales para darles una muestra a las esposas de pastores así de emergencia. Los que van a recibir son mejores. $2.25 no. Si yo pensara en la iglesia y pensara en 10 niños no adventistas, voy a pensar en los no adventistas primero, yo pediría por lo menos 20. ¿Sí? Yo estoy hablando de mi persona. Yo pediría por lo menos para los niños no adventistas. Y a los adventistas, así como cual capataz egipcio, los anduviera siguiendo para que compraran cada uno el suyo. Sí, porque, disculpen, pero hay madres que no tienen para dar los $2.25, pero para ponerle $10 de saldo en el mes al teléfono, bien tienen. Y qué galán que lo gastaran en llamadas, en puras novelas, en Betty la Fea, ahí se les va el saldo. No, yo soy realista en esto. No, pero ¿cómo las vamos a convencer? Si es que para eso las nombraron a ustedes. ¿Están oyendo lo que les digo? A usted no la nombraron para ni sentarse aquí a ver qué sale. A usted cuando la nombraron para que haga un cambio allí en su iglesia, para que haga la diferencia, hermana. Me dejan a mí de director de ministerio infantil y yo, no, hermana, mire, ¿dónde mejor el mío, el de la maestra? Oye, qué vergüenza esa. No. ¿Ustedes ven esta maqueta? ¿Ya les ha tocado comprar maquetas para sus hijos? A cada rato. Y eso solo para que aprendan un poquito de la tierra. Esta maqueta es para que aprendan el plan de salvación. $2.25 también vale, ¿verdad? $2.25 vale la maqueta. La intención es, la maqueta no viene así armadita, viene así desarmada, y el niño la va a armar y la va a pegar y va a tener, cuando le dé la lección del altar del sacrificio, entonces el niño va a armar el altar, lección tras lección va a ir armando el santuario. Miren, el pueblo dio tanto que Moisés dijo, ya no, ojalá que así sea aquí con los pedidos. Que la hermana Perla diga, no, ya no pidan, que el hermano ya no nos puede hacer tantos. Ojalá que así sea. Hay un detalle. La tribu de Leví. La tribu de Leví no se cuenta entre las 12 tribus. ¿Ustedes no sabían eso? Casi siempre la contamos. En el único lado donde sale la tribu de Leví que se cuenta, aquí tenemos al sumo sacerdote, bienvenido, pase por acá. Aquí está la entrada a su santuario, que es el jefe de los levitas. Hay un detalle, me encanta la historia de Leví. Cuando Jacob murió, a Leví no le dio bendición. ¿Sabían? Lean ustedes donde Jacob le da bendición, a Leví no le dio bendición, porque dijo él, Simón y Leví, asesinos. Sus manos están llenas de sangre. ¿Se acuerdan de la historia de la hermana de los hijos de Jacob? De Dina, ¿verdad? ¿Saben quiénes fueron los que le hicieron la trampa a aquellos muchachos y mataron a todo aquel pueblo en Siquem? Fueron los buena gente de Leví y su hermana Simeón. Estaban marcados, no había bendición para ellos.
Pero ¿por qué Dios los elige y los pone como sacerdotes? Allá estaba Moisés recibiendo todos los planes del santuario, todo lo que tenía que recibir, y de repente Dios le dice a Moisés: tu pueblo. No le dijo mi pueblo, el Señor. En ese momento Dios estaba tan enojado que le dijo: tu pueblo me ha traicionado. Se hicieron un Dios. Y Moisés baja corriendo, quiebra las tablas de la ley, intenta arreglar el problema, no se puede arreglar. El pueblo está descarriado. Y entonces lo único que se le ocurre a Moisés fue decir: ¿quién está de parte del Señor? Júntese conmigo. Y los únicos que se pusieron del lado de Moisés fueron los de la tribu de Leví. Y mire qué trabajo más feo el que les dio Moisés en el momento. Agarren su espada y atraviesen a su hermano. Y los levitas comenzaron a hacer, era lo que podían hacer, ¿verdad? Comenzaron a hacer matazón hasta que se calmó el pueblo. Y entonces el Señor le dijo: de premio, ¿cambio? De premio, por haber sido fiel, ¿me lo van a traer? Por haber sido fiel los levitas, el Señor los consagró como los guardianes del templo. Y Aarón se convirtió en el sumo sacerdote. En esta mitra, así en hebreo, son esas mismas letras que están ahí, dice santidad, estaban apartados para el Señor. Gracias. No. Unos. No les voy a explicar todo, ¿no? Santidad del Señor. Solo quiero que pongan atención a dos cosas nada más. El pectoral. 12 piedras. Y en cada piedra el nombre de una de las tribus. Y estas 2 piedras que están aquí, en cada piedra el nombre de 6 de las tribus. ¿Por qué el sumo sacerdote llevaba 2 veces el nombre de los hijos de Israel? Es que es maravilloso el significado, porque el sacerdote cargaba con el pueblo sobre sus hombros. Él era responsable de todos los israelitas. Cuando los presentaba al Señor, el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba y presentaba al pueblo. Pero no solamente presentaba al pueblo o lo cargaba, sino que lo llevaba en su corazón, en su pecho. ¿Qué significado más profundo? El sumo sacerdote, cada vez que entraba al santuario, era el pueblo encontrándose con Dios. Y habitaré en medio de ellos, estaré con ellos. Era el sumo sacerdote que representaba a cada israelita, llevándolo en su pecho y cargándolo sobre sus hombros. Gracias por ese trabajo, sumo sacerdote. El tiempo va rápido, rapidísimo. ¿Están listos las ofrendas? Algo importante, esas campanitas que el hombre llevaba cuando entraba al lugar santísimo en el día de la expiación, vamos a hablar de eso. Él andaba moviéndose y si escuchaban las campanitas es que estaba vivo. Y cuando las campanitas dejaban de sonar es porque se había muerto, ya sea por su pecado o por el pecado del pueblo, y con una piedrita lo jalaba. Era serio. Saben que dice un escritor que todo lo que tiene el santuario era pero tan especial, tan santo, y Dios lo diseñó así para que el más humilde de los pecadores sintiera lo negro del pecado en él, lo horrible del pecado en él, al ver el santuario. Se presentaban ofrendas, generalmente nosotros creemos que solo eran ovejas, ¿verdad? Y qué lindas las ovejitas. La Biblia nos dice, y a Jesús lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en realidad en el tabernáculo se presentaban animales o diferentes tipos de ofrenda. Yo sé que aquí la maestra pasó a las hermanas, pues porque no hay muchos hombres quizás, ¿verdad?
Pero, y voy a dar este detalle un poco chocante en nuestra era, en nuestra época. Al santuario podían ofrecer sacrificio, llegar con sacrificio, solo hombres. Las mujeres no podían entrar. Solo hombres. Mayores de 12 años. A partir de los 12 años. Casi siempre hablamos de ovejas porque la mayoría de gente ofrecía ovejas. Pero a los ricos, ¿qué les tocaba presentar? Becerros, ganado vacuno. Un torete es mucho más caro que una. Así que el rico no ofrecía ovejas, sino que ofrecía becerros. Ya los que no eran tan ricos, digamos los de clase media y profesional, le tocaba ofrecer ovejitas y cabras. Todos machos. El becerro macho, la oveja macho, la cabra macho. Pero ¿qué pasaba si había gente que era demasiado pobre y no podía comprar una oveja? ¿Qué llevaban? Unas tortolitas. Yo le pregunté a un pastor, mire pastor, ¿y qué clase de tortolitas? Me imagino que de las de, ¿cómo se llama? De las de palomas de Castilla, ahí gorditas. No. Son esas, a mí me enseñaron allá en mi pueblo que se le llama San Nicolás, que son las cafecitas. Esas, las chiquitas. ¿Ah? Las del monte, ¿verdad? Unas tortolitas así, cafecitas chiquitas. De esas eran las que ofrecían. Ahora, si alguien era tan pobre que ni oveja podía llevar, podía presentar oblaciones, o sea, sacrificios de cereales, trigo, harina de trigo, tortas de pan. O sea, hermano, la salvación era para todos. Y el Señor recibe todas las ofrendas. Nos mostraba también que el rico tiene que dar mucho. Y el pobre, por ser pobre, aún siendo pobre, siempre tiene que dar. Todos podemos. Habían ofrendas por el pecado, por la culpa, ofrendas de paz, diferentes tipos de... Solo hablar de las ofrendas nos llevaríamos toda la tarde y no podemos, ¿verdad? Muchas gracias por pasar con sus ovejitas. Gracias. ¿Sí? No las van a regalar. No las van a regalar. Pero así de chismoso les voy a decir algo. A todos los que vayan a LECA y se han inscrito, les van a dar una. No de verdad, tampoco vaya a pensar salir con la oveja usted. Muy bien. Termino con esta parte, nada más. ¿Qué tamaño era el campamento del pueblo de Israel? La Biblia dice que salieron como 600,000 hombres, haciendo los cálculos entre mujeres y niños, que casi siempre hay más hombres que mujeres y casi siempre hay más niños que adultos. Se calcula que más o menos el pueblo de Israel en el desierto eran 2 millones de personas. ¿Cuánto? 2 millones. ¿De qué tamaño era el campamento? El Gran San Salvador, desde aquí Santa Tecla hasta San Martín, hay 1.600.000 personas. Y aquí hay edificios de condominios grandes. Así que, así a ojo de buen cubero y abuelo de pájaro, como podemos decir, el campamento israelita, por lo menos, era como el Gran San Salvador. Desde aquí de Santa Tecla hasta San Martín, vagando en el desierto. ¿Nunca habían pensado eso? Ustedes se habían imaginado ahí como los campamentos de los jóvenes, que los 2 pelones llegan, ¿verdad? No, hermano, 2 millones de personas. La pregunta era, ¿y cómo sabía la gente dónde estaba? Porque mire, aquí hay gente de Santa Tecla que no conoce dónde está la Catedral de San Salvador. Y si conocen, preguntan, ¿y cuál ruta me lleva ahí? Mira, agarrar la 101. Y la 101 te va a dejar ahí a 101D, creo que es, o B, ¿no? A tantas cuadras y caminar. ¡Ay, Señor! ¿Ah? Por el Bolívar, ahí va a andar buscando, por lo menos va a ir a dar a la biblioteca y ahí va a estar enfrente de la catedral, ¿verdad?
Recuérdese usted que el santuario, lo mencionó la maestra Glomari, la presencia de Dios estaba allí. De día había una nube y de noche esa nube brillaba como fuego. Así que todo el mundo sabía dónde estaba el santuario, se miraba de lejos. Así estaba ordenado el santuario. Este es el tabernáculo, este es el este. Aquí estaban las carpas de Moisés y Aarón a la entrada. Los hijos de Leví estaban alrededor, las tres familias, los meraritas, los gersonitas y los coatitas. Y así las otras 12 tribus alrededor ordenadas. Solo termino con este detalle. ¿Qué distancia había entre el campamento del pueblo y el tabernáculo? Algunos estudiosos dicen que posiblemente entre el campamento del pueblo y el tabernáculo había 1 kilómetro. 1 kilómetro. Un espacio bastante grande. O sea, el pecador que iba con su ovejita agarraba la 101D y llegaba ya con la ovejita hasta donde llegaba la 101D. 1 kilo. Había que caminar 1 kilómetro cargando aquel animalito. Y todo aquello, hermano, pelón. Se imaginen esta época de calor. Sin un arbolito, sin nada, 1 kilómetro. Tenía tiempo de pensar en sus pecados. ¿Sí? ¿En qué más iba a pensar? Iba para el santuario, llevaba su ofrenda. Muy pronto él mismo estaría degollándola. Camino al santuario, el pecador buscaba perdón. ¿No es eso lo que nosotros buscamos acercándonos a Cristo? ¿Y no es eso lo que usted quiere ofrecerles a sus niños? Que Dios nos ayude para que por medio del santuario de esperanza ofrezcamos esa paz y esa salvación no solo a los niños, sino a todos los miembros de iglesia y las personas que están cerca de ellos. Continuamos luego en la segunda parte.